Pregunta Andrea cómo se puede uno mover de un lado para otro con tanta facilidad y le digo yo trepando o enredando. Mentiras, vamos ahora, como les decía, a hablar acerca de entrevistas de trabajo. Yo creo que de los episodios un poco que te impone bastante es cuando estás buscando trabajo y te enfrentas a esa entrevista. Entonces hoy pues quisimos invitar a Diego Canaval. Él es conferencista, es formador en lenguaje no verbal, así que es muy propicio precisamente para hablar de esto. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, en las entrevistas de trabajo, pues generalmente los entrevistadores esperan que les mientan, entonces ahora se están entrenando mucho. Esperen que les mientan. Para Él lo dice de una vez. Claro, porque pues lo que uno quiere parecer en la entrevista de trabajo es que es apto para el trabajo, que es el mejor. Que soy el bueno. Claro, que tiene un montón de bondades y cero defectos, entonces pues siempre ahí pues intencionamos un poco la entrevista. Entonces, Diego, pero si crees que uno va con intención de mentir en una entrevista de trabajo. todas las personas, Sí. por supuesto. Sí. Ay. Entonces, yo también le hago entrenamiento. Yo no mentí cuando entré aquí, se los digo de verdad que no. Pues, Pero entonces, ¿qué se pero debe no- tener en cuenta para una entrevista? Bien, lo primero que debemos tener en cuenta para la entrevista es conocer la empresa a donde vamos, ¿no? Saber hacia qué tipo de empresa nos dirigimos. Por ejemplo, si es una empresa pues de una clínica o un buffet de abogados, pues hay cierto dress code, o sea, una vestimenta adecuada para ellos, un poco más clásicos y esto. Ahora, si es una de estas nuevas empresas con nuevas tendencias y tanto, uno puede ir un poco más informal. Bueno, pero entonces estás hablando del vestuario, ¿cierto? Sí. Pero muy seguramente los televidentes que están en esta hora con su hoja de vida en su mano, esperanzados de que esta semana no va a terminar este mes sin conseguir un empleo. Muchos lo necesitan. Y dicen, esto no solamente es lo que yo necesito una buena entrevista para que esa persona que me está entrevistando diga, él es el candidato. Entonces estás hablando de vestuario. Vamos a enfocar por ahí un momento y luego ya por la parte del lenguaje. Sí, bueno, el vestuario, tratar de que sea lo más cercano a lo que es la empresa, ¿no? Entonces, empresas donde se visten de blanco o de azul, entonces ir un poco como con ese tipo de vestuario. Ahora, hay otras cosas, ¿no? Que cuando uno llega a la empresa, ya desde ahí lo están evaluando. Uno no sabe con quién se va a topar pues en la recepción y esto. Es muy importante el saludo, por ejemplo, saludar a todas las personas. Entonces yo cuando entreno a estas personas que hacen selección de personal, pues les digo que desde el minuto que llega la persona, entra por la puerta de la empresa, ya pueden estar observando, o sea, cómo se comporta con la que le reciben la recepción, cómo se comporta con el vigilante. También a veces hacen una disposición en la mesa con un bowl, por ejemplo, de caramelos o de algo, cuántos coge, qué hace con eso. Entonces, el comportamiento va a influir mucho en la entrevista. Ahora, cuando entramos ya de lleno a la entrevista, ¿cuál es nuestro comportamiento? Generalmente siempre estamos un poco nerviosos porque de eso uno puede obtener el beneficio del trabajo o no. Entonces, esa carga que tenemos emocional ahí va a influir mucho. Entonces, yo les aconsejo siempre, antes de entrar, tener posturas abiertas para que el cerebro empiece a ganar confianza. Entonces, la gente a veces va a la entrevista, le ponen ahí una sala de espera y lo que hacen es coger el celular y meterse un poco aquí. Estos cosas adentro lo que van a hacer es que vamos a estresarnos más, o sea, se va a aumentar el cortisol en nuestro cerebro, entonces vamos a entrar un poco desconfiados a la entrevista. Por ver, decir, ¿dónde- sí, yo entré a la entrevista, usted me va a entrevistar, ¿le doy la mano o no le doy la mano? Mira, si tú me das la mano, si tú eres la que me lo ofrece, entonces de alguna manera tú estás dominando. Entonces yo siempre debería esperar que sea el entrevistador El que me dé la estire su mano, el que mano. domine. Sí. Bueno, hablas de posturas abiertas, es decir, estar como receptivo, no estar ahí, estabas hablando del celular, no me encierro en el celular, estoy en una actitud o sea, relajada. Luego mencionas ese bol de caramelos que está ahí, entonces, ¿debo cogerlo, no debo cogerlo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, bueno, ¿Qué enredo? coger uno. O sea, si te coges 3, 4, 5, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Listo? Ajá, Entonces, ya, eso es, o sea, demuestra nervios. eso lo que demuestra es que tú en otra ocasión cuando te contraten, pues a lo mejor y coges algo más que tampoco te pertenece, ¿ves? Entonces es coger lo justo, ¿ves? Entonces lo que yo hago cuando entreno a estas personas que hacen selecciones, mire los comportamientos ahí, porque eso es un comportamiento semilla que se van a trasladar a otras áreas del trabajo cuando la persona esté en la empresa. Bueno, ¿y cómo me debo dirigir al entrevistador? O sea, ¿debe ser en una actitud de mucho respeto de usted, de don, o puedo crear un poco de cercanía, que haya sonrisa? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, O sea, eso tiene que hacerse un poco de lectura sobre el entrevistador. Entonces, ¿cuál es el La estilo y la actitud del ¿de quién entrevistador? entrevista?
tanto como el entrevistador como el entrevistado deben tener en cuenta algo que se llama la implicación y la disposición. Entonces yo debo tener una implicación alta. ¿Qué quiere decir una implicación alta? Que yo estoy involucrado aquí, que yo estoy aquí con ustedes. Y la disposición puede ser positiva, o sea, que yo estoy en pro, ¿sí? Si yo tengo una alta implicación y una disposición negativa, pues estoy peleando. ¿Listo? Entonces es tener en cuenta estas dos reglas de estar muy implicado y estar en una disposición positiva. Si uno tiene movimientos, digamos, a través del pensamiento, si uno razona mucho lo que voy a hacer ahí, sale muy robotizado. Y eso tampoco es lo esperado, debe salir un poco más natural. Entonces todo tiene que salir de la emoción. Predisponerse emocionalmente en positivo, ¿sí? Un poco alegre, un poco sonriente, pues antes, previamente o también en la entrevista, para que todo fluya de manera emocional y no tan natural. pesado. Exacto, natural. Por eso, porque cuando aparece ese espíritu de sobrador, que todos me lo sé, yo soy el mejor. Este exceso de confianza. Sí, este exceso de confianza Sí. tampoco me va a ayudar. Sí, tampoco es positivo. Ahí no es positivo. O sea, porque yo pude haber investigado la empresa, sé qué empresa voy a presentar mi hoja de vida, conozco muy bien la visión, el objetivo, todo acerca de la empresa, pero llegar como con ese espíritu de, no, yo soy el más. que yo me la sé todas. Sí, Sí, yo no, me la sé todas. esto no, esto causa, pues en negociación o en lo que se esté dando pues en esta relación, causa competitividad y lo que queremos es cooperación, ¿listo? Sí. Entonces que seamos cooperativos y no competitivos. Entonces, pues esto se da un poco siendo más sencillo, ¿no? Un poco más hablando de que sí, Más realmente yo humilde. sé, porque vamos a hablar de mí, ¿no? En la entrevista, vamos a hablar de lo que yo sé, pero bueno, un poco de humildad no caería mal. Bueno, Diego, y en cuanto, bueno, hemos hablado del vestuario, también de esa actitud que es tan importante. Yo no sé hasta qué punto en este momento en las empresas se fijan si vas tatuado, si llevas un piercing. ¿Eso cómo se está manejando en este momento? Mira, hay un estigma sobre los tatuajes. ¿De qué hablan los tatuajes? Pues de juergas, a veces de malas decisiones, de decisiones muy apresuradas. Yo sí considero que para ciertos trabajos, pues la gente detalla mucho esto. No quiere decir que una persona que tenga un tatuaje, pues sea una mala persona o sea un ladrón. Ni entramos a juzgar eso Exacto, tampoco. no lo es, pero sí hay un estigma sobre eso. Entonces lo mejor sería cuidarse de no revelarlos en el momento de la entrevista, ¿cierto? Porque si yo voy a... Obviamente si te lo preguntan, tienes que responder Claro, abiertamente y con Si los tiene sinceridad. o no. Y si preguntan, porque es necesario para el trabajo, porque no debería ser tampoco una Ajá. pregunta si no es relevante para la labor que vas a desempeñar. Muy Correcto. bien. Ahora, llega la persona que presentó la hoja de vida, ya hablamos un poco de extender la mano, que el que entrevista es el que debe de extender la mano. Pero hay una pregunta, una preguntica. ¿Usted por qué quiere trabajar con nosotros? ¿Cuál sería la respuesta más asertiva? La respuesta más asertiva es la más auténtica que salga. Si usted está en esa entrevista de trabajo es porque realmente busca ese trabajo. O sea, ¿en qué le va a beneficiar? ¿Qué es lo que usted le puede aportar a la empresa? ¿De qué manera tu personalidad se configura con esa empresa y con la labor que vas a dar? Si, digamos, la persona no siente que esté diciendo la verdad, esto se va a filtrar en su cuerpo. Entonces, lo mejor es que prepare una respuesta auténtica, que sea real. Y por ejemplo, Diego, cuando hay una pregunta como por el estilo de ¿cuál es su aspiración salarial? Ahí, ¿cuál sería también esa respuesta más adecuada frente a eso? Bueno, hay mucha gente que responde como, no, pues lo que ustedes me quieran dar. Ajá. Yo creo que esto también nos hace ver un poco sumisos. Nosotros realmente llevamos una aspiración salarial, entonces podemos decirla sin ningún problema. Ahora, si la aspiración pues excede un poco, pues ahí va a resultar un inconveniente en la entrevista. Pero podemos llevar una respuesta, una idea de cuáles son los salarios de esa empresa, de cuál es mi aspiración salarial realmente. Bueno, obviamente teniendo en cuenta los estudios que tengo, las facultades que tengo, de pronto eso puede ayudar a la hora de decir, yo aspiro a ganarme tanto. Pues no sería como tan extremo, ¿sí? Sí, no, está bien decirlo. Y también matizando de pronto que podemos llegar a algún acuerdo con la empresa como para no cerrar la puerta, correcto, ¿cierto? Pienso sí, yo. podemos decir Porque que igual sí. digo, no, es que yo me quiero ganar tanto y el Pero estoy entrevistador abierto dice, a escuchar, Exacto, sí. estoy abierto a escuchar algún ofrecimiento, llegar a algún Correcto. acuerdo. Hay una técnica que yo les enseño a los entrevistadores cuando los estoy entrenando y es de, digamos, hacer 3 preguntas y entonces asentir y estoy contigo y te hablo y en la cuarta, tercera pregunta yo te dejo solo, o sea, tú respondes y yo me quedo callado. Entonces, ese momento es muy difícil para el entrevistado porque
ese silencio es incómodo. Exacto, me extiendo, me quedo callado. Exacto, O sea, entonces, ¿qué hago con ese silencio? Yo podría simplemente, bueno, si acabé, espero que el entrevistador, pero también podría aprovecharse ese silencio para mencionar cualidades de lo que soy. Entonces, si tienen un buen texto para decir en ese momento, pues háganlo. Aprovechen ese tiempo de silencio que les están dando para expresar algo más, ¿sí? Pero si no lo tienen claro, es mejor que no digan nada, porque ¿qué va a pasar con ese silencio? Pues como me siento incómodo, lo voy a querer llenar con cualquier cosa. Y esto no es lo mejor. Puede ser un disparate. Exacto, porque voy a decir cosas que a lo mejor no tenía preparadas y que no quiero decir y que van a desfavorecer mucho mi entrevista. Entonces hay que estar preparados para ese momento de silencio y saber cómo llevarlo. Bueno, a todas estas, Diego, yo salí de la entrevista, la puerta se cerró, mi hoja de vida quedó allá adentro. Yo me voy y pasa un tiempo. Es bueno, asertivo, se puede hacer, llamar a la empresa y preguntar cómo me fue. Yo creo que para la tranquilidad de uno, sí. Sí, o sea, pasé, no pasé, claro, ¿qué pasó conmigo? Uno estar ahí desesperado esperando, uno puede llamar y preguntar, ¿por qué no? Siempre y cuando se haga de la mejor manera. Ahora, no es que vayas a llamar a las 2 horas y que vayas a llamar otra vez en la noche y al otro día en la mañana, ¿no? Hacer una llamada con un tiempo prudencial. En algunas empresas incluso te avisan si pasaste o no pasaste el proceso de selección, hay otras que no. Entonces, si uno ve que ha pasado ya mucho tiempo, es bueno entonces pegar la llamadita y salir de dudas. Sí, eso que te dicen que yo te llamo. Bueno, Diego, tú estabas comentando al principio que los entrevistadores ahora cada vez más se preparan para las mentiras que vamos a decir en esas entrevistas. Hablemos un poquito de eso. O sea, ¿cómo se prepara un entrevistador para eso? Bueno, un entrevistador se entrena para la detección de mentiras porque es lo común. O sea, cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, cuando vamos a hacerla, pues sabemos que las personas quieren mostrar lo mejor de sí y exagerar en ocasiones. O sea, si hiciste un grado de esto, dices que fue un poco más, que fue... O sea, siempre tratas hacerlo más grande y los errores o los inconvenientes que has tenido, pues tratas de disminuirlos. O a veces te preguntan si tienes experiencia sobre algo y tú respondes que sí, sabiendo que no, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, es muy importante para el entrevistador entrenarse en detección de mentiras. Diego, hay una cosita que faltaría por preguntar y es que me he dado cuenta que cuando envías tu hoja de vida, también la persona que está mirando la hoja de vida pues busca el nombre tuyo en las redes más comunes, Instagram, Facebook, Twitter o YouTube. ¿Qué pasa ahí con esas...? Claro, bueno, es que las redes reflejan realmente la personalidad, entonces si no se configura lo que yo soy ahí en las redes, pues seguramente ahí van a filtrar un poco con las redes. Yo siempre recomiendo a la gente pues que tenga unas redes, digamos, un poco pulcras, ¿no? No nada de excesos, y más si vas a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Porque que uno sea pues fiestero y tal, no quiere decir que sea un mal trabajador. Pero eso sí, digamos que cae un estigma sobre ellos cuando se ven fiestas y se ven mesas llenas de cerveza y tal. Entonces, pues ahí tiende el entrevistador a decir, bueno, esta persona... Y también va a depender un poco del puesto al que aspiramos, pienso yo. Bueno, Diego, una recomendación final entonces para aquellas personas que están en casa, que están pendientes de presentar una entrevista de trabajo. Para que se queden con esos últimos tips. Vale, yo les recomiendo mucho que usen las manos cuando se están expresando, que no las oculten, ¿sí? O a veces estamos en la entrevista y entonces metemos las manos debajo de la mesa o nos sentamos casi que en las manos y esto habla de una disposición un poco negativa, ¿no? De poca implicación. Si yo hablo con mis manos y apoyo el discurso, lo que estoy diciendo, dibujando un poco en el aire lo que estoy diciendo, pues el interlocutor me entiende mejor y me veo más seguro. Entonces gesticular es bueno. Gesticular es muy bueno, sí. También con la cara, ¿no? Que uno también hace énfasis en algún lugar con la cara y tal. Tratar de no mostrar emociones negativas, pues como malestares, una actitud así de agrado, de sonrisa. Sí, la sonrisa afilia mucho. Entonces, si sonreímos, pues nos afiliamos y nos sentimos mejor. La gente puede llevar la misma hoja de vida, pero es por la entrevista, por cómo se comporta que se decide. Y yo creo que es muy importante estar como en esa actitud de estar como en armonía, o sea, en el momento en que estamos, no estar pensando, ¿será que se me van a dar este puesto? No desconcentrado, sino estoy metida aquí es donde aquí y ahora. Aquí y ahora, eso es fundamental. Sí, fundamental. Bueno, Diego, pues muchas gracias por todas las recomendaciones que nos has traído hoy, porque yo creo que este es un tema que interesa mucho, ¿cierto, Andrea? Muchísimo, además porque ahorita que él decía, yo cuando preparo a aquellos que se van a presentar a un trabajo, pues les va bien, ¿cierto? Pues sí, si lo hacen bien, no, eso no garantiza. O sea, yo les hago el entrenamiento. ¿Y tus redes sociales cuáles son, Diego? Bueno, nos pueden buscar como @Grupo Canaval en Instagram y en Facebook.
Muchas gracias por Gracias. invitarme. A ti por estar aquí. Nosotros nos vamos mañana nuevamente con ustedes en Teleantioquia Dulce Hogar. Mañana es el sabor del dulce hogar. Así es. Así que atentos porque tenemos una receta rica, saludable, como delicioso siempre. postre, tenemos asesoría de imagen, vamos a hablar de ortodoncia y mucho más en este Dulce Hogar. Y esta noche no se pierdan a las 9 el sabor de mi tierra.